En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 7, versículo 21 en adelante. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Bienvenidos a un compartir más. Un saludo a la distancia a todos aquellos hermanos y amigos que tienen pues la oportunidad de ver esta meditación que corresponde a este día de hoy, jueves. Jesús nos trae una enseñanza que para poder entrar al reino de los cielos es necesario hacer lo que Él nos pide, hacer lo que Él nos dice. No es como nosotros queremos, no es como nosotros queremos vivir, no es como nosotros queremos hacer las cosas, no es así. Dice que para poder entrar al reino de los cielos es necesario hacer, cumplir lo que Él nos pide. Por eso dice, no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. No basta eso. Eso Jesús nos dice que no podemos vivir así. Muchas veces decimos somos católicos, yo soy católico, apostólico y romano. Muchas veces decimos yo voy a la iglesia, estoy todos los domingos en misa, pero el Señor nos dice que no solo es eso, sino es ir más allá, es vivirlo con hechos, no nada más con palabras, sino que tiene que ir los hechos viviendo la vida, cumpliendo lo que el Señor nos pide. Por eso dice, no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el cielo. No basta eso. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Pues escuche lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide. Escúchelo. Dice, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es? Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Cuántos católicos, cuántos carismáticos renovados dicen que ellos hacen grandes cosas? Pero ¿cómo lo hacen? Si ellos ni siquiera han cumplido lo que Jesús pide que nosotros hagamos. No podemos, no basta con decir nosotros somos parte de la renovación carismática, nosotros somos católicos, somos parte de la Iglesia Católica, pero ¿qué pasa si no estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide? ¿Cómo queremos nosotros entrar al cielo? ¿Cómo nosotros podemos entrar? No con nuestras palabras, no con nuestra mentalidad, no lo que nosotros pensamos, no es así. Nosotros vamos a entrar al cielo haciendo lo que el Señor dice. Para los catequistas en Marcos 16,
15, el Señor dice, vayan. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras lo que dice el Señor en Marcos 16:15. El Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y les dijo, Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como catequistas, como llamados, como discípulos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos lo que Él nos pide, que nosotros trabajemos, que nosotros llevemos ese mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Si usted lo está haciendo, bendito sea Dios. Si usted lo está haciendo, usted está cumpliendo con esa petición del Señor, con lo que el Señor nos pide, con lo que el Señor nos ordena. Qué bueno, lo felicito, sígalo haciendo. Pero si como catequista no está ejerciendo su misión, esto es lo que el Señor dice. ¿Cómo quiere usted un día llegar al reino celestial, al reino de los cielos? ¿Cómo lo quiere hacer usted? Si el Señor dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. ¿Cómo quiere usted llegar allá si usted no está cumpliendo lo que dice? En Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, veamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dice el Señor, después tomó pan y dando gracia lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Nos deja la Eucaristía. El Señor nos está dejando la Eucaristía y quiere que nosotros nos preparemos. Si usted no ha sido preparado, si usted no tiene el matrimonio, usted no tiene los sacramentos para poder recibir la Eucaristía, el Señor pide que usted lo haga. Usted quiere llegar al reino de los cielos, este es parte de lo que el Señor nos dice. No basta con decir, oh, yo soy católico y ya estuvo, ya me convertí, ahí nada más. No, el Señor dice que usted tiene que perseverar en la Santa Eucaristía, recibiendo la comunión todos los domingos o todos los días, si es posible, si usted puede estar en la Eucaristía. Esto es lo que dice el Señor en San Lucas 22:19. Tomó el pan, lo bendijo y se los dio. Luego tomó la copa y hizo lo mismo y se los dio. Entonces el Señor dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Ahí está dejando el Señor el pan en su cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía, que todo el tiempo hasta que Él vuelva, se seguirá haciendo todos los días, todos los domingos, usted ve la misma celebración. Y usted tiene que participar de ese banquete del Señor, que es la Santa Eucaristía. El Señor nos deja para que nosotros sigamos perseverando, para que nosotros podamos entrar. Si nosotros queremos entrar al reino celestial, debemos de hacer esto. La confesión, nosotros tenemos que confesarnos, nosotros tenemos que estar en la confesión. El Señor lo pide, el Señor lo dice San Juan. San Juan capítulo 20. Vamos a buscar en nuestra Biblia San Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. La confesión. Jesús deja la confesión para que nosotros vayamos a descargar
toda esa carga que nosotros andamos, todos esos pecados. Es fácil pecar, es fácil caer, pero levantarse, confesarlo, es lo que es difícil para el ser humano. Y Jesús dice, si quieres entrar al reino de los cielos, haz esto. No basta con decirme Señor, Señor. No, dice el Señor, no es como el ser humano lo piensa, como el ser humano lo quiere. No es como Dios lo quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, ateos, cuántas personas viven sin el matrimonio? Llevan años de estar viviendo y únicamente están unidos. Y el Señor dice que no podemos estar así. El Señor dice que es necesario el matrimonio de aquellas parejas que no han llegado al matrimonio, aquellos jóvenes que no han llegado a los sacramentos, a la primera comunión, a la confirmación. Hay niños que no están bautizados todavía. ¿Cómo queremos nosotros que ellos formen parte de ese reino? ¿Cómo queremos que ellos reciban el Espíritu Santo? ¿Cómo se le va a abrir las puertas del cielo y cómo va a pasar a ser hijo de Dios? ¿Cómo? Si nosotros no lo hemos bautizado todavía. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacerlo. Y eso lo dice en Mateo capítulo 28. En el capítulo 28, en el versículo 19, el Señor ha dejado su palabra para que nosotros lo vayamos, hermanos, viviendo cada día. Mateo capítulo 28, para así poder un día nosotros entrar al reino celestial. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, el Señor nos envía a ser discípulos bautizando. Eso es lo que el Señor nos pide. Quiere el Señor que nosotros pasemos por el bautismo para poder ser parte del Señor, para ser hijos adoptivos del Señor a través del bautismo. Nosotros queremos que nuestros hijos se salven, hagámoslo. ¿Cuántos niños están sin bautizarse? Solo porque a los papás le han metido otras ideas, por eso ya no lo quieren bautizar. Entonces, queridos hermanos, en el mismo Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 41, nos dice el Señor, versículo 41 nos habla y nos dice así: estén despiertos. ¿Cómo nosotros tenemos que estar despiertos? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. El Señor dice que debemos de estar perseverando en la oración día y noche, en todo momento. Recen, estén despiertos. ¿Por qué el Señor dice que estemos despiertos? Porque estamos dormidos. El pecado nos ha adormecido, ha cerrado nuestra mente, ha cerrado nuestros ojos, ha endurecido nuestro corazón. Por eso estamos dormidos en la vida espiritual. No queremos buscar al Señor, no queremos hacer lo que el Señor nos pide. Pensamos que nosotros nunca vamos a morir. Un día nos vamos a ir. Un día vamos a compartir esa vida con el Señor. Pero ¿qué dice? Por eso el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, no, sino es aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Es esto, a que nosotros hagamos, que nosotros no nos quedemos con decir que somos católicos, somos cristianos, no solo eso, sino que también tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Mire, estén despiertos y recen. ¿Por qué está dormido en lo espiritual? Porque usted no hace oración. Usted le dice a sus hijos, encomiéndense a Dios,
hagan oración y usted no lo hace. ¿Cómo lo van a hacer ellos? ¿Cómo vamos a llegar nosotros allá donde está nuestro Padre Celestial? ¿Cómo? En Marcos 3:13, fíjese muy bien, en el Evangelio de San Marcos 13:13. Vamos buscando en las Sagradas Escrituras para ver qué dice el Señor en su palabra. Marcos 3:13 dice: y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Usted se va a encontrar momentos difíciles, críticas, odios, chisme, violencia, pero el Señor dice, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El Señor lo dice, su palabra lo dice. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. En San Juan 15:5, San Juan 15, vamos a ver en nuestras Sagradas Escrituras, San Juan, estamos viendo qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Estamos viendo cómo nosotros podemos llegar al reino celestial, haciendo lo que el Señor pide a través de su palabra. El Señor dice, permanezcan en mí. San Juan 15:4. El Señor dice, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir frutos por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. ¿Cómo nosotros queremos hacer las cosas? ¿Cómo nosotros hacemos las cosas a nuestra manera? A como yo quiero, a como yo lo pienso. Y no estoy con el Señor. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí. Así lo dice el Señor. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. ¿Y cómo nosotros debemos permanecer en el Señor? A través de los sacramentos, haciendo lo que el Señor nos pide, viviendo lo que el Señor pide que nosotros tenemos que hacer, despojarnos de esta carne. Sabemos cuáles son los pecados, Gálatas 5:19 lo dice, qué es lo que nosotros tenemos que ver, que nos hace caer, que nos hace llevar más allá, lejos del Señor. Nosotros ya lo sabemos y tenemos que pensar que eso nos lleva a la perdición. Nos llevas lejos del Señor y el Señor dice, permanezcan en mí, pero somos nosotros que no queremos permanecer en Él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, ahí vemos, queridos hermanos, qué es lo que el Señor nos pide. Y un día nos vamos a encontrar con la realidad. Un día vamos a ver lo que el Señor nos pide. Hoy, San Juan, capítulo 19, versículo 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Lo recibió, aceptó. El discípulo aceptó lo que el maestro le dijo, lo que Jesús le dijo. ¿Por qué hoy hay muchos que dicen que María es una mujer cualquiera, es una prostituta que tuvo más hijos de muchas personas más? ¿Por qué? Si aquí el Señor dice que Él deja a María como la madre del discípulo y al discípulo como el hijo de María. Muchos no lo creen, muchos se burlan, muchos critican, pero llegará el día en que esto se verá la realidad. Cuando estemos frente a frente con el Señor y juntamente con nuestra Madre, la Virgen María, entonces veremos. En Hechos capítulo 1, versículo 14, nos damos cuenta que María está junto a los discípulos en oración antes de la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:14, ahí está María. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros debemos que recibirla, debemos que aceptarla, porque el Señor nos lo deja como su madre, como nuestra madre.
nos deja a su madre como nuestra madre, para que esté junto con nosotros. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, el Evangelio nos dice que si nosotros hacemos el bien, llegaremos ante el Señor en su trono a gozar de esa mansión. Y eso lo dice San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Busquemos en nuestras Sagradas Escrituras para que veamos qué es lo que el Señor nos dice. San Mateo capítulo 5, versículo 20. El Señor dice que nosotros debemos de buscar al Señor para poder seguir adelante. Queridos hermanos, la palabra del Señor es la que nos enseña para que nosotros vayamos aprendiendo cómo nosotros debemos vivir esta vida. Dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que el de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Si obran mal, si obramos mal, no entraremos. Si obramos bien, sí vamos a entrar. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Usted quiere vivir su vida así? Lo puede hacer. Puede seguir como está. Pero dice San Mateo que si no nos proponemos algo diferente, que si no tratamos de transformar nuestra vida, de buscar las cosas de Dios, de practicar las cosas de Dios, de hacer lo que el Señor pide, no podemos entrar en el reino del Señor. No podemos entrar en el reino de los cielos. Esta es la invitación que el Señor nos deja, lo que el Señor nos hace. Por eso dice San Mateo 5:29. Dice, por eso si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y déjala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El Señor nos dice que nosotros debemos de desprendernos, de despojarnos, que no es fácil, claro, hermanos, pero con la ayuda de Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque para nosotros es imposible dejar los vicios, es imposible dejar el pecado y convertirnos a través del matrimonio. Es imposible, pero para Dios todo es posible. El Señor dice, cuando te desprendes del pecado, déjalo lejos. ¿Qué pasa si lo dejas cerca? Si lo pones cerca, lo vuelves a levantar nuevamente. El Señor dice que nosotros debemos arrancarlo y debemos tirarlo lejos. Esto es lo que el Señor nos pide. Entonces, en el versículo 27 nos dice cuál es el pecado. Fíjense bien. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón con ella. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos despojemos, la ira, la envidia, el egoísmo, los chismes, toda esa clase de pecado, la fornicación, todos aquellos que viven esa clase de pecado. Quiere el Señor que nos despojemos y lo compara con una parte de nuestro cuerpo, porque si nosotros nos arrancamos un brazo, ¿se imaginan ustedes cómo duele? El Señor dice, hazlo para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús nos ha dejado su iglesia en Mateo 16:18, fundó su iglesia, y Él quiere que nosotros perseveremos en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Lo dice Efesios capítulo 3, versículo 20, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que es columna y base de la verdad, es la casa de Dios, la iglesia. Y Él quiere que nosotros participemos, perseveremos,
Dice el Señor, hagan lo que yo les digo, no lo que ustedes quieran. No todo aquel que me dice Señor, Señor, por eso entrará en el reino de los cielos. No, dice el Señor. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, ya para ir finalizando esta meditación, vemos en Efesios capítulo 4, versículo 28. Vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras, Efesios capítulo 4, versículo 28, dice el Señor, qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder nosotros entrar al reino de los cielos, a la mansión celestial. Dice, el que roba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. Si usted está viviendo esa vida, si usted tiene ese vicio, si usted está dentro de eso, el Señor dice, el que roba, que ya no robe. Dice, no salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien lo escuche. Si nosotros estamos acostumbrados de hablar con un mal vocabulario, el Señor dice que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de vivir, de actuar y de hablar. Entonces, queridos hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros empezamos a vivir y actuar mal, entristecemos al Espíritu Santo. Por eso el Señor lo dice. Queridos hermanos, por eso el Señor nos dice en su palabra, en el versículo 24, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Si uno escucha estas palabras, todo y mucho más de lo que hace falta para poder aprender en la enseñanza, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Eso es lo que el Señor nos dice. Si usted hoy escucha esta enseñanza, si usted tiene la oportunidad de seguir escuchando la palabra del Señor mientras estamos con vida, usted será como aquel hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vengan los problemas, vengan los vientos, vengan y den contra esa casa, no la podrán vencer, no la podrán destruir. Mire qué dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Hoy, si usted lo está oyendo y no lo quiere poner en práctica, no hay problema, pero sepa qué es lo que pasará. Sepa muy bien, aténgase a las consecuencias, porque después no va a decir, oh, es que Dios es un Dios malo, Dios es un Dios vengativo, que porque estoy haciendo las cosas malas, que por eso es de que estoy pasando esto, por eso me está castigando. No. Usted oye la palabra, escucha la palabra, y si usted no lo quiere poner en práctica, oiga lo que dice. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto. ¿Cómo dice la palabra? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Todo lo que usted vive lejos de Dios, usted está construyendo sobre arena. ¿Y qué pasa sobre la arena? No es fuerte, es frágil. Usted está construyendo sobre la arena cuando usted no va a misa, cuando usted no busca la iglesia, cuando usted no se confiesa, cuando usted no comulga, cuando usted no se ha bautizado, no tiene los sacramentos, no tiene el matrimonio. Cuando usted no tiene nada, o sea, está lejos de Dios, dice el Señor que nos parecemos a aquel hombre tonto, aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, ya escuchó. Es como aquel hombre que construye su casa sobre la arena. ¿En qué lo estás construyendo? ¿Cómo estás viviendo? Reflexionemos esta reflexión de este día, que quede en nosotros para meditar, sentémonos, pensemos y tomemos una decisión. El Señor nos invita hoy que nosotros todavía podemos recibir los sacramentos, podemos todavía poder estar con el Señor, ponernos a cuentas con el Señor.
Hoy que el Señor nos invita, aquí está la palabra. Nosotros o yo he hecho lo que el Señor me ha permitido hacer. Sembrar esa semilla, llevar esa semilla. Ayúdenos usted a seguir sembrándolo a través del compartir. Usted puede compartir la enseñanza, usted puede mandar la enseñanza a otros amigos, a otros familiares, para que usted también se une al Señor para ser parte de los sembradores de la palabra. La mies es mucho, los obreros son pocos, dice el Señor. Vayan pues y hagan que venga trabajadores para la cosecha. El Señor está necesitado de nosotros, el Señor está necesitado de usted. Pero si usted escucha esas palabras y no las practica, usted ha escuchado qué dice el Señor. Y si usted las pone en práctica, usted va a ir construyendo sobre la roca. Así es, queridos hermanos, una alegría, un abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los protege, que Dios los guarde en todo momento, donde quiera que vaya. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso nos guíe y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.